Bienvenidos a la segunda parte del laboratorio 3. En esta parte, demodularemos nuestra señal de FM utilizando Python. Para ello, estaremos capturando una señal de FM con nuestro LimeSDR y lo almacenaremos en una serie de archivos RAW que nos permitirán ser utilizados en Python. Acabo de empezar a capturar señales de audio y las mismas podemos ver que aquí tenemos nuestra señal que está capturada a las 97.7 FM, nuestra constelación y nuestro espectrograma. Hemos capturado bastante información, por eso dejaré de capturar. El archivo que utilizaremos será el archivo que obtenemos a partir de la recepción de nuestro LimeSDR. Es el archivo receive.raw el que estaremos procesando. También capturamos otro archivo que es lo que pasa después de aplicar el filtro paso bajo y nuestro archivo de audio WAV, que es el que normalmente utilizamos cuando recibimos nuestra señal. Sin embargo, en este caso utilizaremos este archivo para procesar nuestra señal recibida. Vamos entonces a nuestro notebook de Jupyter, y en nuestro notebook de Jupyter tenemos el procesamiento de nuestras señales. Tenemos primero todas las librerías necesarias para utilizar nuestra demodulación. Importamos la librería de NumPy y utilizamos la librería de SciPy para hacer algunos cálculos o procesados con nuestra señal de audio. Específicamente utilizamos la librería Signal y la librería de entrada y salida de archivos, y específicamente la librería para manejo de archivos WAV. Utilizaremos también Pyplot para poder hacer gráficas de nuestros distintos diagramas. Tenemos una serie de funciones definidas, algunas de las cuales ya hemos ido trabajando durante el curso. Por ejemplo, aquí tenemos la construcción de un espectrograma donde podemos ver cómo está la evolución de la densidad espectral de potencia de nuestra señal conforme pasa el tiempo. Tenemos también otra función que nos calcula la densidad espectral de potencia de nuestra señal. Tenemos también una función que nos normaliza nuestros datos, y en este caso nos servirá para tener nuestros valores de entrada en el rango de -1 a 1. Tenemos otra función que lo que se encarga es de construir nuestra señal o mover nuestra señal a una frecuencia de interés que nosotros definimos a partir del valor de Fc. ¿Sí? Entonces esto nos permite mover nuestra frecuencia. Tenemos un filtro paso bajo en el cual nosotros utilizamos nuestro filtro paso bajo para construir y poder evaluar luego de pasar nuestra señal por el corrimiento de frecuencia. Tenemos algunas funciones auxiliares, como por ejemplo la que nos permite graficar la respuesta del filtro, otra que nos permite graficar una constelación de nuestras señales recibidas I y Q, otra que nos permite hacer decimación. También podemos hacer una muestreo racional que nos permite hacer interpolación y decimación al mismo tiempo. Tenemos el discriminador de frecuencia, el filtro de énfasis, en los cuales estos dos los explicamos anteriormente. Y tenemos también acá nuestra función para poder escribir nuestros archivos, tanto como archivos crudos o como archivos WAV. Todas estas funciones las estaremos utilizando para el desarrollo de nuestros cálculos. Para comenzar, ejecutamos esta celda, y ahora el proceso consiste en, primero, el archivo recibido tiene un nombre receive.raw que se generó anteriormente. Si nosotros corremos esta celda, leemos nuestro archivo. Notemos que es importante que le demos el formato para leer el archivo, pues son números complejos que estaremos utilizando.
podemos graficar la constelación de nuestros puntos y dependiendo la cantidad de puntos, esta función puede tardarse bastante o poco tiempo. Nuestra constelación se ve de esta forma. Podemos ver que están distribuidos en una variedad de valores nuestros puntos de la constelación. Entonces aquí es donde está nuestra señal de FM que queremos demodular. Para eso veamos un poco más el espectrograma. ¿Sí? Notemos que la frecuencia de muestreo es de 200 K, que es la frecuencia que utilizada cuando recibimos nuestra señal utilizando la MSDR. Aquí está nuestro espectro de frecuencia. Podemos notar que hay una dispersión bastante grande en nuestras frecuencias. Podemos ver que esta es nuestra frecuencia central donde tenemos entrada nuestra señal y podemos ver que hay distintos colores que representan este montón de frecuencias que estamos trabajando. En este bloque es donde se encuentra todo el flujo para la demodulación de nuestra señal. Nuevamente definimos nuestra frecuencia de muestreo de 200 kHz. En este caso, la frecuencia del filtro paso bajo que vamos a utilizar, que es de 80 kHz. Tomemos en cuenta que esto es relativo a que nuestra frecuencia central es 0 y estos son 80 kHz a la derecha donde vamos a estar muestreando. Cuando hacíamos nuestra demodulación en GNU Radio, nosotros no definíamos la cantidad de taps para nuestro filtro, sin embargo aquí vamos a definirla y la vamos a poner en un valor de 64. Entonces el proceso es el siguiente. La data cruda, que le llamamos data, pasa por el proceso de normalización y este proceso de normalización nos genera una señal X1. Esta señal X1 entonces es corrida en frecuencia. Esta señal corrida en frecuencia que viene siendo X1, que tiene una frecuencia de muestreo, pasa por un desplazamiento hacia la frecuencia 0. Esta es la frecuencia o la señal X2. La señal X2 pasa por este filtro paso bajo. Este filtro paso bajo toma como parámetros la señal original, nuestra frecuencia de muestreo, la frecuencia de corte del filtro, el número de coeficientes que nuestro filtro va a generar. En este caso, nuestro filtro tiene entonces a su salida X3 contiene la señal pasada por el filtro y W y H representa las frecuencias y H las respuestas de frecuencia del filtro paso bajo. ¿Sí? En este caso representaría la respuesta del filtro necesarias para poder hacer su análisis de frecuencia. El discriminador de frecuencia realiza la demodulación de FM dada la señal luego de haber pasado por el filtro, siendo X4 nuestra señal de FM recibida. Hasta este momento no hemos realizado ninguna demodulación, ninguna interpolación o decimación. Eso significa que nuestra tasa de muestreo hasta este momento es de 200.000 muestras por segundo. Sin embargo, lo que queremos hacer ahora es disminuir nuestra tasa de muestreo hasta llevarla a una tasa de muestreo que nuestro archivo WAV pueda ser demodulado. En este caso, vamos a aplicar una tasa de decimación de 10 unidades y para ello vamos a utilizar la función decimate que hemos definido anteriormente, que toma nuestra señal X4 y aplica una tasa de decimación. En este caso, si estamos trabajando con 200.000 y tenemos un factor de decimación, tenemos a la salida una tasa de muestreo de 20.000 muestras por segundo. Esas 20.000 muestras por segundo calculamos ese valor en esta variable y esta variable es en este momento la nueva tasa de muestreo que tiene nuestro sistema. Esta tasa de muestreo es la que utilizaremos para el filtro de énfasis. Al aplicarle la señal X5 que fue decimada,
entonces podemos aplicar el filtro de énfasis, cuyo objetivo es disminuir la amplitud de las altas frecuencias que están por arriba de 2000 Hz. X6 es esta señal. Esta señal se encuentra a 20.000 muestras por segundo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es aplicar el resampler racional. Este toma dos parámetros: la tasa de muestreo de la decimación y la tasa de muestreo de la interpolación. Con estos parámetros de 20 y 24, la tasa de muestreo final que estaremos sacando para X7 es de 24.000 muestras por segundo. X7 entonces se encuentra a 24.000 muestras por segundo. Y esto lo podemos evidenciar ya que guardamos nuestro archivo con la señal X7 con un parámetro de amplificación de 10.000 y una tasa de muestreo de 24.000 en el archivo que le llamamos audioreconstruct.wav. Para usos prácticos también guardamos el archivo RAW de nuestra señal. Si corremos esta celda, todo el proceso de demodulación es calculado y realizado por nuestro código. Es importante que si queremos ver un poco más de información, por ejemplo, podemos ver cuál es la señal original que recibimos. En este caso, esta es nuestra señal original. ¿Sí? Y nuestra señal original la corremos en frecuencia. ¿Sí? Esta fue nuestra señal corrida en frecuencia. Luego, podemos ver cuál es la respuesta de filtro paso bajo aplicado. Y podemos calcular cómo es la densidad espectral de potencia de la señal ya filtrada. ¿Sí? Esta es la señal que pasa por el filtro paso bajo que tenemos acá. El discriminador de frecuencia que realiza la demodulación de FM lo hemos aplicado hacia X4 y esta es nuestra señal demodulada. Ahora bien, esta señal le aplicamos posteriormente una decimación. Entonces nuestra señal decimada se ve de esta manera. Aquí hemos reducido en 10 unidades nuestra decimación. Finalmente, con el filtro de énfasis, tenemos aquí que hemos disminuido la amplitud en las frecuencias altas que están por arriba de 2000 Hz, como podemos observar acá. ¿Sí? Tenemos una disminución en estas frecuencias. Y finalmente, al aplicar el resampler para llevarlo a 24.000 muestras por segundo, es lo que obtenemos como resultado esta señal. Y este es el audio finalmente capturado por nuestro señal. Para comparar los resultados, escuchemos el audio capturado por GNU Radio. Ahora veamos qué fue lo que procesamos. Claramente podemos ver que hemos reconstruido nuestra señal de audio.